Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Buenos días, mis queridos y queridas alquimistas. Estamos en un nuevo sábado con su programa Alquimia. Su servidora Catalina Espinosa. Y bueno, aquí sirviendo a la divinidad para a través de este programa Alquimia, entregar ciertas pautas, ciertas claves con todos estos invitados que nos acompañan semana a semana al respecto de volver. Pero ¿volver a dónde? Volver a nosotros mismos, a través del autoconocimiento. Y bueno, haciéndonos cargo de todas esas cosas que de una u otra manera cada uno trajo en su mochila y bueno, las que tienen que quedarse, que se queden y las que hay que sacar, hay que sacar. Bienvenidos a un nuevo sábado y a un nuevo programa. De todas maneras, voy a dar ya en un momentito, como ustedes saben, bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Sin embargo, voy a leer, como siempre, una frase que nos pone un poco en preámbulo al respecto de todo lo que vamos a hacer ahora y la frase de la semana. El textito que quiero compartirles esta semana dice: un árbol no puede escoger el lugar donde crece. Sin embargo, el lugar donde cayó la semilla es el lugar perfecto. Lo mismo ocurre con nosotros. El lugar donde están nuestros padres es el único lugar para que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, es el lugar correcto. La frase de esta semana dice: el sentido de la vida en gran medida depende de aquello que cada individuo hace con lo que le ha sido dado. Estas dos frases son de Bert Hellinger. Y bueno, le doy la bienvenida a Janet Rocío Álvarez. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, Katy. Qué gusto. Muchísimas gracias por tu invitación. Yo emocionada, encantada y con mi corazón abierto, dispuesta a ser ese medio de esa divinidad de la que hablas, de esa sabiduría, para poder llegar con el mensaje que sea necesario y el adecuado. Y como sabemos, todo es perfecto. Y aquí estoy. Exactamente, justo eso te iba a decir, haciendo justamente alusión a lo que conversábamos, ¿no? Cada circunstancia, aunque a veces puede resultar un poco incómoda, es perfecta y estamos en el sitio y a la hora donde tenemos que estar. Así es que bienvenida y seguro que el mensaje será Gracias. que cada uno de los que estén presentes en este momento necesitarán escuchar. Mi querida, siempre me gusta un poquito empezar haciendo una apertura a la invitada en este caso. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces, de dónde vienes y por qué empezaste este tema de las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares es parte de lo que yo he tenido el obsequio de la vida de integrar en mi vida, porque es un conocimiento adicional a lo que mi necesidad de ser humano con conflictos eh, buscaba, porque yo salía en búsqueda de respuestas por las cosas que a mí me pasaban de manera personal. Y a ti te conocí en la psicología junguiana, luego pues tuve caminos como las constelaciones familiares, que todos sabemos es algo que Bert Hellinger lo denominó fenomenológico. Pero ahora la cuántica ya nos está dando muchas explicaciones de ese fenomenológico que hablaba Bert Hellinger, y caminé también de la mano con la terapia de contención, que es como el complemento emocional de las constelaciones familiares. Porque Que de lo una, perdón que te interrumpa ahí, que de una u otra manera se volvió tu fuerte, ¿no? De lo que he podido ver y todo, esa terapia de contención tan necesaria en momentos de crisis y en momentos generales es muy importante. Tú dijiste en esta partecita que estabas contando un poquito, tú dijiste, en esa búsqueda de como humano con cosas y todo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito en ese sentido. ¿Qué fue lo que te motivó a buscar estos temas? Lo que me motivó a buscar estos temas es que yo siempre sentía que había algo mucho más allá de lo que podían darme las explicaciones, la lógica y la racionalidad. Y entonces buscaba eso, esta parte que le llamamos espiritualidad y que tiene que ver mucho con la parte nuestra emocional. Entonces es por ahí ese camino, y a partir justamente de lo que nosotros le llamamos problemas, que no son nada más que oportunidades, y oportunidades de hacer nuevos cambios, de cambiar nuestras miradas. Y si cambiamos la mirada, pues empezamos a mirar, primero a mirarnos a nosotros, porque hay una premisa en la terapia de contención que dice primero yo y después tú, que significa que tú no puedes hacer nada por los demás si primero no haces por ti. Primero tienes que ubicarte en ti, tienes que ver tus heridas, tienes que ver, tú le llamaste mochila, ¿no? Es esto justamente que el ser humano lleva sin darse cuenta,
y que lo toma desde la niñez de una manera automática, porque es hipnótico lo que le pasa al niño, porque lo va tomando y luego ya lo va pues repitiendo y esto en la vida se nos va mostrando con el fin de que podamos hacerlo diferente. Ujú. Pero aquí la propuesta es, primero yo me voy a dar cuenta de todo esto que tengo dentro de mí, primero yo me voy a fijar qué es lo que tomé y qué es lo que pude dar a través de lo que tomé y de qué manera lo hice, pero la propuesta siempre será primero yo y después tú, desde el amor. Ujú. Y eso es hermoso porque muy tomado de lo que realmente nos enseñaron a nosotros, siempre nos enfocaron más en el externo, en el dar, en el estar pendiente realmente del otro, cuando realmente la esencia es mientras yo me ocupe de mí, los otros también van a estar bien, porque yo estaré haciendo mi trabajo. Sí, porque la calidad de lo que yo voy a dar va a ser diferente. Y ya no le voy a pedir al otro que me dé lo que yo primero tengo que darme cuenta que no tomé. Y ahí me voy a la parte en la que tú hablaste del origen. Volver al origen es el primer momento en el que nosotros llegamos a este mundo, a este plano, y es a través de quién, de nuestros padres. Y sí, al lugar correcto, porque fueron ellos los que dijeron sí. Primero dijo papá, luego dijo mamá, y luego lo dijimos nosotros. Y por eso es que este amor o esta conexión, esta vinculación de papá, mamá, llegó a ser el uno que somos nosotros. Ujú. Sí, y trayendo de la mano todo eso que de pronto tomamos de ellos, ¿no? A veces pueden ser cosas, entre comillas, por ponerle un término, positivas, como cosas que no sean tan de apoyo, cositas que más bien hay que liberarse o irse zafando. En esta dinámica de justamente darse cuenta de qué cosas son las que me están apuntando, ¿cómo entra este tema de la dinámica o de la terapia de contención? A ver, Mm, te decía que constelaciones familiares y terapia de contención van de la mano. La ujú, una sin la otra no pueden existir o no deberían existir. ¿Por qué razón? Porque constelaciones familiares nos enseña el orden. Y tú hablaste también del lugar correcto. Es ujú, decir, si nos enseñan el orden, quiere decir que nosotros debemos tener un lugar, ¿verdad? Y que cada quien, cada uno de los que forman mi sistema familiar, donde tenemos los vínculos emocionales de nuestro inicio, de nuestro origen, cada uno de ellos ocupa su lugar, entonces la armonía fluye, el amor fluye, todo fluye, la prosperidad, la abundancia, el éxito, la salud, absolutamente todo. Y ahí me voy a la parte de terapia de contención, que su fundamento son los sentimientos en polaridad, justamente. Porque ujú, cuando estos vínculos emocionales de alguna manera se trastornan, ¿y dónde se trastornan? En la primera relación que tenemos con mamá en esa primera conexión, y no porque mamá sea mala, no sea la perfecta, no sea la correcta, y ahí voy al tema de que tomamos cosas buenas o malas, no, todo es perfecto. Visto desde esta mirada nueva de responsabilidad, todo es perfecto. Y si esta mamá no pudo de alguna manera conectarse con este bebé, se lastima ese vínculo. Y es ahí donde viene la terapia de contención para decirnos si como bebé, si como hijo, se trastornó tu vínculo emocional con mamá, quiere decir que te desconectaste de alguna manera de la vida, entonces te quedaste en lo que se llama el sentimiento de la polaridad del enojo que guarda tristeza, miedo, dolor, desconfianza, inseguridad, te quedaste ahí porque ¿cómo se siente un bebé que no es amado? ¿Cómo se siente un bebé que no es aceptado? ¿Cómo se siente este bebé cuando sabe que su embarazo, su mamá lo odia, lo rechaza, no lo acepta y no lo quiere tomar? Entonces el niño siente desconfianza de que, de la vida, porque mamá es la vida, ¿verdad? Y no es que mamá lo está haciendo mal, no es que ella es mala, no, es que vamos entrando en otro tipo de movimientos y miradas de comprensión, de compasión, de mirar las cosas diferentes, ya no desde el juicio, ya no desde la crítica. Entonces de ahí yo puedo cambiar esto que le llamamos malo, porque ya mi corazón se abre a tomar una nueva mirada, ya no es de la misma manera que también reconciliamos en las constelaciones familiares, porque es uno de los fundamentos de las constelaciones familiares la reconciliación en los miembros del sistema familiar. ¿Te das cuenta cómo todo va unido? No, está muy conectado. Entonces, la terapia de contención busca llevar
al ser humano, al niño, si es que esta mamá se da cuenta, sanar a través del abrazo de contención para llevarle al amor. ¿Qué significa el amor? A la polaridad contraria del enojo, donde el niño va a volver a confiar en la vida, donde el niño va a volverse a sentir seguro, donde el niño va a volver a sentir la seguridad y confianza, porque el amor es eso. El amor nos hace fluir en seguridad y confianza. Y sabemos que la seguridad y la confianza es el pasaporte para la vida. Donde quiera que tú estés, hagas lo que hagas, seas un profesional, no lo seas, decidas tener la vida que decidas tener, si tú eres seguro y confiado, pues estás bien, estás con armonía, estás con salud, te sientes feliz, todo fluye. Ujú. Y sabes que ahí que tú mencionas, bueno, tengo algunas preguntas que hacerte de todo lo que acabas de decir, pero algo que me viene muy presente es algo que aprendí y bueno, sentí y decanté hace mucho tiempo, que es amor, seguridad y con sustento viene de adentro. Y es encontrar justamente esa clave de conexión conmigo. Por eso es que a mí me gusta hablar de esto de volver, pero volver a mí, porque es eso, el cortar de pronto esas cosas que de una u otra manera quedaron en mi consciente, quedaron guardadas ahí, y volver a esa conexión real con el amor, como tú le llamas. De todo lo que tú acabas de decir ahora, ¿qué diferente sería cuando exista una concepción consciente, una gestación presente al respecto de justamente todas las emociones que mamá vive? Sabemos que estamos en un mundo totalmente, ¿qué podemos decir? Conflictuado, ¿no es cierto? Entonces, son Desconectado. descone exactamente. Existe la conciencia y la inconsciencia, ¿no es cierto? O la conexión o la desconexión, aunque realmente no estamos nunca desconectados porque la conexión a la gran fuente siempre tiene, pero de una u otra manera todas estas cosas hace que estemos en cualquier cosa. Cuéntanos un poquito al respecto de, y bueno, primero quiero invitarles a todos nuestros oyentes, a los que están en este momento conectados, que nos permitan saber sus preguntas, porque todos, absolutamente todos, mientras estemos en este plano, habrá cosas pendientes que resolver. Entonces, ahora, justamente contando con una profesional como Janet Rocío, es cuando de pronto podemos encontrar esa respuesta a esas cosas que nos zumban en las orejas, ¿no es cierto? Aquellos sentimientos que incluso el cuerpo nos habla. Y este es el momento. Aprovechen, por favor, de conectarse a través de nuestras redes y dejarnos saber sus preguntas. Volviendo a lo que te decía, una gestación consciente, una concepción y una gestación consciente. Sí, mira, como te decía, el primer paso creo que es recuperar la palabra compasión. Esta compasión tiene que ver con una mirada amorosa, no es una mirada de juicio, no es una mirada amorosa donde nosotros podemos ver lo que fue tal como fue, sin juzgar, sin criticar y sin pedir más de lo que fue. Porque esta mamá y este papá que eligieron darnos la vida o que más allá de nuestra comprensión, porque cuando decimos eligieron es como decir, no, ¿cómo sabemos? Pues sí, así nada es casual en la vida. Vamos entendiendo desde la responsabilidad que nada es casual en la vida. Tú no estás aquí por accidente. Todavía nos faltan muchas cosas por aprender, pero entender que no estamos aquí por accidente, pues te hace sentir mucho más fuerte, más seguro. No eres un accidente de la vida, entonces si ellos estuvieron en esta disposición amorosa, pues qué lindo, este niño crecerá con seguridad y confianza. Si es que no fue así, pues no sé para qué esa situación la que te tocó vivir a ti, o esta palabra tocó es una palabra media incómoda porque no es accidente, pero así se dio para ti y luego el camino de la vida, ahora como adulto, ¿a dónde nos lleva? A lo que tú decías, a revisar la mochila, a decir esto sí, esto no, pero desde el amor, ya no como te decía, desde la compasión, mirando que estos papás nos dieron esta vida y mi comprensión es ahora saber que mi mamá pudo haber dicho no y dijo sí, Ujú. y por eso estoy aquí. Así Y es. desde las constelaciones familiares, lo hermoso, lo lindo que Bergelinger nos enseñó es que tenemos que decirle sí a la vida tal como fue, con lo que pasó, con lo que vino, con lo que nos quitaron, con lo que no nos dieron, con lo que faltó, con lo que... Sí, así de sencillo. Y este sí tiene un sentido de asentir, que no tiene nada que ver con el sentido de, yo acepto esto, porque el acepto es como, yo me arrogo un papel
más grande que mis papás, como para tener esa propiedad de juzgar y decir, bueno, malo, justo, injusto, no. Desde el sentir donde yo con humildad puedo decir, así como fue, gracias. Ujú, ujú. Bueno, y eso es todo un camino, ¿no? Eso es todo un camino, porque si bien es cierto, en esta conversación y todas las charlas y todo que se conversa y se dice, es fácil conversar, es fácil, pero cuando realmente estás en esos procesos, hay momentos que lo que menos quieres es decir sí y lo que más cuesta es aceptar. Entonces, con ese temita vamos a volver luego de un corte musical. Nuevamente, invitándoles, por favor, a que aprovechen la presencia de Janet Rocío y de todos nuestros invitados y nos dejen saber sus preguntas. Volvemos en un momentito. Bueno, y como estábamos conversando hace un momentito de todos estos temas que apasionan, aunque de cómodos no tienen nada, realmente son temas muy incómodos porque todos tenemos que enfrentar de una u otra manera, por utilizar la palabra, la mejor versión de la palabra enfrentar, temas pendientes. Conversábamos antes de todos estos temas de la concepción y de cómo de una u otra manera, al ser conscientes de que algo está pasando en mi vida y hablando del amor y todo esto, ¿qué nos dirías tú, Janet Rocío, cuando justamente nos cuesta decir sí y nos cuesta hablar de ese amor y de esa compasión con las personas que de una u otra manera fueron los vehículos que nos trajeron a este plan? Bueno, hablamos de un trabajo interior, ¿verdad? Y cuando la persona, lo más difícil es darse cuenta de que tú tienes que hacer ese trabajo interior. Esa es la primera parte. Porque cuando tú estás en el lugar en el que crees que las cosas es así, porque la vida es así y no hay nada más que hacer, pues así te quedas. Entonces te acostumbraste a una dinámica de dolor donde tú no consideras que mereces algo mejor. Pero cuando Alguien tú, te tocó. ahí viene el toco. Pero cuando tú empiezas con este movimiento de yo sé que hay algo que es diferente a esto y que me merezco y qué es lo que está pasando conmigo y dejo de culpar a los demás y empiezo a darme cuenta que hay algo que yo debo arreglar, entonces me doy cuenta que tengo temas pendientes. Y este 50% que es darse cuenta, que es el paso más grande, ya lo lograste, entonces entras en el tema y ahora ¿qué hago con esto? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Porque ese trabajo solo puedes hacer tú. Nadie te puede dar haciendo el trabajo interior. El tiempo que te tome, pero es tu trabajo y es tu decisión y es tu crecimiento. Y aquí viene el tema, que cuando este vínculo emocional se lastima tan profundamente como se trastorna debido a esta desconexión de mamá, la no disponibilidad, enfermedades, la gestación, como tú decías, con conflictos, porque mamá no deja de tener un marido infiel o ella tiene problemas económicos, emocionales, que viene trayendo desde antes, su misma desconexión con sus padres. Entonces, ese vínculo no va a ser sano y es la base de la personalidad. El vínculo sano es la base de la personalidad. Si un niño nace a través de una cesárea, su vínculo se trastorna porque es separado abruptamente de mamá y su necesidad básica que nadie nos cuenta, porque todos nos hablan de necesidades básicas orgánicas. Conoces de la pirámide de Maslow, donde se hablan de de estas necesidades. Si tú no cubres estas necesidades orgánicas, no puedes acceder a las otras. Pero esta necesidad básica, emocional que tiene el niño para poder desarrollar su parte física, mental, emocional, es el vínculo sano con mamá. Y viene a partir de que no sea separado abruptamente, con la cesárea el bebé es separado abruptamente. Y ahí es que el niño empieza también a presentar síntomas. Hay una bola de dolor entre la madre y el niño. Se trastorna el amor, como se dice. Y entonces vamos a la parte en la que ya con un amor trastornado, nosotros la mente que busca nuestra seguridad, que trata de protegernos, nos va a dar un montón de lógicas y razones que dicen, no, no es importante, no, no tiene ninguna, no, esa vinculación es una satisfacción de una necesidad de protección y de seguridad del niño. Entonces, si yo me doy cuenta, tengo que ir al origen. Voy a ver cómo fue mi relación con mi mamá, qué pasó conmigo, mis primeros años de vida, qué sucedieron, cómo fue este vínculo con mi mamá.
Y las constelaciones familiares en los órdenes del amor justamente hacen esta reconexión, esta reconciliación transgeneracional, donde mi madre, y yo primero tengo que ocuparme de sanar mirándole a mi madre con esta comprensión de que ella no pudo tomar o que ella no fue desde atrás, no vinieron los vínculos de una manera sana por este tema de muertes en el parto, las separaciones, las exclusiones y las transgresiones a los órdenes que se dan, Ujú. ¿sí? Entonces, esta necesidad básica de alimentación y consuelo y protección son básicas, pero el niño necesita estar pegado al cuerpo de la mamá, pegado para sentir que la vida le acoge, sentirse contenido. Pero eso no se da. Fíjate, en la actualidad, pues la madre trabaja, la gran mayoría tienen que inmediatamente ir a trabajar. O muchas de las veces con este tema de la cesárea, los niños van a una termocuna 4 o 5 días, en los mejores casos, porque hay casos donde pasan mucho tiempo los niños separados de mamá. Se desconecta el amor. Y eso es lo que hay que volver a conectar. Este es el vínculo principal y es la base de las relaciones. Y de una u otra manera, yo creo, bueno, hay algunos aspectos que quisiera ir tocando contigo. De una u otra manera, en pro de esta modernidad, ¿no es cierto? Se van aplicando ciertos procedimientos que lo que hacen es cortar justamente el proceso natural, como por ejemplo el parto, el dejar el latir, el cordón para que el bebé sienta todavía el sustento de su madre, y se van haciendo, incluso hasta por la modernidad de las mujeres, esto de no dar de lactar a los bebés, la desconexión, el entregar a otra persona, como tú dices, todas estas cosas hablan de estas necesidades básicas emocionales que todos los seres humanos tenemos y que no son más bien muy mencionadas o muy conocidas, que ese es el real problema y que muchas veces más bien pretendemos regresar a ver al otro lado con las ocupaciones que podemos tener y no hacernos cargo de esas cosas, ¿cierto? Claro, y justamente son los hijos los que se encargan de decirte, hey, mírame, date cuenta de lo que pasó, pero nosotros ¿qué hacemos? Les llevamos al niño a que el psicólogo le trate, o vamos al pediatra para que me dé medicamentos, y seguimos desconectándonos, cuando realmente el niño lo único que necesita es esa conexión con mamá. Y ahí la terapia de contención justamente tiene la modalidad de nacimiento con contención, tiene la modalidad del abrazo de contención para niños que nacieron prematuramente, que tienen estos temas, porque el niño presenta llanto excesivo, el niño presenta infecciones en la piel, el niño no se quiere alimentar, la madre desea darle al bebé la leche y no tiene porque se desconectó el amor. Si esto es orgánico, y nosotros venimos pariendo ¿desde cuándo? Desde Ujú. siempre, Desde la desde existencia del siempre. ser humano, exacto. Es un acto natural y amoroso. Ujú. Entonces se ha roto todo eso, como tú decías, la tecnología. Entonces, ¿qué cogemos del niño? Le metemos el chupón o al niño le entretenemos de otra manera. No, el niño necesita estar pegado piel con mamá, por lo menos los primeros meses, la primera parte de la vida, porque el niño es el único que nace prematuramente, fisiológicamente prematuro, y necesita de la madre 100%. Ujú. Y la madre es la vida, es la primera relación, es el primer vínculo. El hogar es el lugar donde se hacen los vínculos. Y de ahí salimos afuera, con esta enseñanza y este formato, repetir las dinámicas que ahora le llamamos programación. Ujú. Pero es aquí donde aprendimos, es aquí donde tomamos hasta los 6 7 años de una manera automática, en modalidad de hipnosis. Luego, pues las cosas ya son diferentes, nada más Claro. repeticiones. Bueno, aquí hay un comentario que dice, qué interesante este concepto de qué pasa conmigo, dejar de culpar a los demás y arreglar en uno mismo. Es nuestra responsabilidad sanar, definitivamente. Ujú. Así es, así es. Sí. Bueno, Y otra aquí cosa. quisiera, perdón, Katy, Sí, decirte algo, claro. porque venía todo esto con el afán de decir que nos quedamos como niños necesitados en cuerpos de adultos. Ujú. ¿Sí? La gran mayoría de la humanidad, y según decía Girina Prekov, la creadora de la terapia de contención, somos niños en cuerpos de adultos necesitados y
Bergelinger nos enseñó eso, que ya no podemos seguir girándonos atrás de decir, no me diste, no estuviste, me faltó, dame. No, así tal como fue, gracias. Ujú. ¿Sí? Entonces aquí, cuando nos damos cuenta, la idea es equiparar ese niño interno que hay dentro de nosotros con el adulto que está afuera, crecer, y ahí te haces responsable. Ahí ya sabes que ahora depende de ti hacerlo de una manera diferente, Ujú. pero desde el amor, no desde el enojo, porque te puedes quedar en el enojo y desde el enojo con esa rabia querer hacer las cosas y te paras tan grande, más grande que los que estuvieron antes, tu papá, tu mamá, y les señalas, les juzgas y les dices, no fuiste, tú eres, quisiera que hubiera sido diferente, me hubiera gustado que seas así. No, tienes que ser el pequeño entre ellos y ellos los grandes, porque la Ujú. vida viene así. Y ese es el equilibrio entre el dar y el tomar. Y dentro de esto que tú acabas de decir, ese es el orden y este es el equilibrio, ¿no es cierto? Hablamos del tema de las transgresiones, que justamente este desorden y esto de asumir el rol más grande es una transgresión. Cuéntanos un poquito respecto de las transgresiones, por favor. Bergelinger nos enseñó tres grandes principios, que son, como todo en la vida, que tiene leyes y principios, los que rigen el orden y permiten que el amor fluya en los sistemas familiares. El primer orden se llama pertenencia, que dice que todos aquellos que llegan a ser un vínculo, y el vínculo se hace a través de la vida o la muerte, y ahí va el tema de la pareja, los hijos, hermanos y todo esto, que todos los que llegaron a ser parte, porque al alma, esta parte interna, esto que nosotros les llamamos inconsciente o subconsciente o el nombre que tú le quieras dar, el alma no admite exclusiones, que quiere decir no es que no estuvieron casados, que no hubieron papeles, no, aquí el tema es que se generó un vínculo y ese vínculo te hace pertenecer y hacemos vínculo con todas las personas que tenemos sexo. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo vamos generando todos estos vínculos por ahí porque nadie nos cuenta y no sabíamos. Tenemos que ser responsables, que es lo que traemos a la vida. Entonces, la pertenencia. No es que mi papá era borracho, mi mamá era una irresponsable y por eso yo le saco de mi corazón, no, transgresión. Estás excluyendo. No es que esta pareja que tuve ya no me gusta, ya no le quiero, es mala, le desaparezco de mi vida. Ah, exclusión, transgresión. Ella tiene un lugar. No es que yo tuve hijos por aquí, fueron un ratito nomás, quién sabe qué, no sé qué. Exclusión. Ellos tienen un lugar. Tengo un hermanito que nació con un defecto mental y yo le escondo. Ah, exclusión, transgresión a la pertenencia. Decidí que este embarazo, que no fue consciente porque fue de un rapidito nomás y qué sé yo, es mi cuerpo, decido abortar. Exclusión, transgresión. Ese ser tiene un lugar. Ujú. Y con Entonces, todo esto, perdón, y con todo esto que tú has ido desarrollando, la conclusión sería, cada energía, hablando de que todos somos energía, cada individuo ocupa un lugar dentro del sistema, no solamente el sistema familiar, sino el sistema colectivo, el sistema planetario y todo. Cada uno tiene su sitio, tiene su lugar. Y qué importante es justamente esto, porque tú hablaste, por ejemplo, del tema del contacto sexual, del tema de que cada persona que llega a manifestarse en este plano tiene su sitio y de cómo de una u otra manera todas estas relaciones están hablando de esas redes y esos vínculos que estamos unidos, ¿cierto? Entonces es como justamente porque, a ver, aquí también hay un punto. Si bien es cierto, existe una persona que pudo, pero vamos a suponer que mi pareja no es un agresor, por ejemplo, entonces a través del amor propio, por eso es que el amor es la base, reconozco y digo, no va más. O sea, esto no va para mí. Muchas gracias por tu participación. Como dicen por ahí, retira sus multiproductos y se cierra eso, ¿cierto? hablamos de que la relación puede cambiar, Katy, Ajá, pero el vínculo es para toda la vida. así es. Por eso justamente cuando papá y mamá se unen y dan vida, ellos serán padres para toda la vida. Los hijos no van a excluir, no van a tener un ex papá o una ex mamá. Ujú. Son su mamá y su papá para toda la vida. Ah, que yo nací de una violación. Es mi papá. No lo sé por qué tuvo que ser así, pero así fue.
Y aquí estoy tomando la vida con agradecimiento porque yo lo voy a hacer diferente. Esa es la oportunidad de mi vida, ¿verdad? De que yo pueda hacerlo diferente. Pero para eso tengo que mirar hacia adelante tomando la fuerza de lo que viene de atrás. Y esa fuerza es, me dieron la vida, gracias, aquí estoy. Porque si yo le digo a la vida gracias, la vida me va a dar lo que yo quiera. Pero si yo estoy enojado, ¿qué es lo que me va a dar? Ujú. Pues todo lo que va en frecuencia y en vibración con el enojo. Con el enojo, así es. Y sabes que incluso aquí también hay esta parte de lo que tú dices, ¿no? Mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá. Y nuevamente volvemos a este tema de los secretos, de las cosas guardadas, el hecho de que puede ser que no es su papá biológico, pero aparece como papá biológico. Sin embargo, ese vínculo está ahí. Y también lo que tú decías, nuevamente volvemos a un supuesto empoderamiento de las mujeres, que no me quiero ir en contra de nadie, pero que sí transgrede justamente el momento que desconozco a mi padre, al padre de mi hijo, ¿no es cierto? Entonces desconozco al padre de mi hijo y como me trató mal y como no sé qué, no sé cómo, deja de ser el padre de mi hijo porque yo lo dije. Y ahí hay una transgresión súper fuerte. Entonces, eso es lo que estamos viendo realmente, un colapso en el mundo de todas estas transgresiones, de todos estos vínculos que no se quieren ver. Aquí viene un tema que es lo que tú decías también hace un momento. El que nosotros ignoremos las cosas posiblemente nos lleva a seguir cometiendo, ¿verdad? Situaciones. ¿Y por qué ignoramos? Porque por lealtad repetimos cosas que vimos atrás. Por Ujú. lealtad nosotros estamos siendo tal como fueron los de atrás, quizá, pues no vemos la manera de hacerlo diferente porque mi conciencia me dice que yo soy como mi mamá, que yo soy como mi tía, como mi abuela, yo no sé, como se hacía en mi sistema, como se hace en mi cultura o como tú le quieras llamar. ¿Sí? Pero ¿qué nos estamos dando cuenta? Segundo orden de los principios que dice cada quien tiene un lugar de acuerdo a su orden de llegada. Entonces, los hijos llegan y tienen un lugar, los padres llegan y tienen un lugar, ¿verdad? Lo que yo te decía hace un momento, sí es malo, no es bueno, me equivoqué entre comillas, no, no, no te equivocaste, es el perfecto, porque este tenía que llegar para que tu hijo llegue. Si él no llegaba, tu hijo no llega. Así que seamos conscientes de eso. Mentira que es un accidente. Tú le dijiste sí. Crece como adulta y acepta tu responsabilidad. No es el hombre que quieres ahora en tu vida, puedes cambiar la relación, pero tu hijo necesita a los dos 50-50 en su corazón. 50-50, porque él necesita caminar con las dos piernas, de lo contrario va por la vida de cojito, saltando con un solo pie. Y luego nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? A ver, transgrediste el orden, le quitaste la honra y la dignidad a este hombre. No te vayas más allá del tema de que él fue el perfecto para dar la vida a tu hijo, el que tú elegiste y el que tú diste. Todo lo demás es un tema tuyo con él, no tiene por qué involucrar a tu hijo. Ujú. Le lastimas, le quitas fuerza, le dices, ese 50% que tú tienes, no me gusta, es malo. ¿Y en qué se va a convertir en tu hijo? Tu hijo, en Por ese supuesto. 50% que tú rechazas, Así porque es. lo que persiste, resiste. Así es. Una cosa, y aquí yéndonos al otro lado, porque estamos en una dimensión dual, estamos en un mundo de polarizados, ¿no es cierto? Entonces, yéndonos al otro lado, ¿qué pasa con estos hombres que también desconocen eso y abandonan? Anda por ahí regando hijitos como que fuera, no sé, no puedo, no hay una definición para eso. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, desde la mirada de la terapia de contención hablamos de que esta necesidad básica que no se resolvió te va a llevar en la vida a seguir buscando ese primer abrazo que no tuviste, Ujú. ese primer contacto que te faltó, ¿sí? Y entonces, la primera relación que es con mamá, la que te prepara para la vida, lamentablemente nos falta la información, no intelectual, porque eso es suficiente, te metes en el internet y entra todo lo que tú quieras, puedes acceder a lo que quieras. Es a esta inteligencia emocional de saber tu lugar, de saber lo que tienes que dar, lo que puedes aportar, el cambio que puedes hacer, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros pudiéramos conocer las necesidades básicas, si alguien nos contara que el ser humano tiene etapas en la vida y que cada etapa tiene su necesidad y que en cada una de sus etapas se desarrollan virtudes o también defectos Ujú. y que cada cosa tiene un objetivo. Mira,
nadie nos cuenta que de 2 a 3 años, que es la etapa del berrinche, el berrinche es necesario. Y debe ser, ¿por qué? Porque el niño se prepara con eso a manejar su equipo emocional y aprende a decir no y aprende a tener la fuerza de voluntad. Pero cuando esta mamá y este papá pueden manejar esto, pero ¿quién nos prepara para eso? Para saber que el berrinche es la puerta a una nueva etapa del niño. ¿Qué hacemos? Limitamos, no te actúes así, eres un malcriado y te vas de aquí y te cortan, te coartan la expresión. ¿El niño en qué polaridad se queda? En la ira Que no, así y no es. expresión. Aprende a no expresar. Y ahí hablamos de los mecanismos de defensa que nos van a acompañar en la vida, pero ¿qué es lo primero que va a salir de nosotros? La ira, porque aquí se quedó atorada. Ujú, ujú. Bueno, y realmente lo que conversábamos hace un momentito, el tiempo vuela rapidísimo. De todas maneras, quedémonos un ratito aquí. Te quiero invitar a que nos digas a todos nuestros radioescuchas que están en este momento presentes, porque lastimosamente los ausentes no pueden, pero los presentes, quiero contarles que en la amabilidad de Janet Rocío, ella nos va a otorgar una terapia familiar. A quienes gusten, por favor, cuéntanos un poquito en qué consiste esta terapia y vamos al corte. Bueno, la propuesta de la terapia familiar es que la familia, que no sé, la radio, ustedes cómo lo hagan, pues tenga esta opción y me dé a mí también la posibilidad de hacerlo, se organicen y yo les visito en su casa y hablamos de los órdenes del amor. Trabajamos sobre esto, sobre los órdenes del amor y hacemos algunas dinámicas sistémicas porque estas dos maravillosas herramientas están basadas en lo sistémico, tiene un fundamento sistémico. Ujú. Entonces trabajaríamos de eso unas 2, 3 horas a lo mucho, Ok, que nos pongamos de lindo, acuerdo, puede muchas ser la gracias. mañana. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, hablando de este tema de tomar responsabilidad, de tomar conciencia, de tomar todas esas cosas que están ahí y siendo los adultos ahora, voy a pedirles en la radio, la persona que ponga, yo lo tomo, será la persona que nos pondremos en contacto para la entrega de esta terapia. Y con esto, volvemos luego de un cortecito. Gracias. Bueno, y nuevamente estamos aquí con este tema que realmente es apasionante y hay todo bueno, hay un montón de aristas que ir topando, pero vamos a tratar de topar lo medular dentro de lo que cabe. Bueno, tenemos ya una ganadora. Lucía Barahona dice, yo lo tomo. Entonces, con autorización obviamente de Janet Rocío, yo me estaré conectando con Lucía para justamente hacer esta vinculación y que pueda, como bien dice Lucía, tomar el tema del regalo maravilloso que nos ha traído Janet Rocío ahora. Bueno. Y volviendo nuevamente a este tema de los órdenes, las transgresiones y todo, estábamos hablando un poco al respecto de las madres que asumen el rol de yo no voy a dejar, no dejo ver a mis hijos, los padres que desconocen esta paternidad, pero en todo esto también hay qué pasa con los padres divorciados. Justamente conversábamos ahorita del hecho de que la madre dice, no, no vas a ver a tu papá, y el padre dice, desconozco totalmente. Ahí también hay unos niños heridos a los que hay que atender. Sí, primero te voy a hablar sobre el tema de los niños heridos. Hablamos de que papá y mamá son los primeros niños heridos y ahí viene el primero yo y después tú, porque ellos tienen que darse cuenta si ellos son adultos con este comportamiento, pues no lo creo. Son dos niños berrinchudos, haciendo berrinche y peleándose por un juguete, pero en este caso el juguete es el hijo. El hijo está jaloneado por cada uno de ellos, por su lado, y es el que está en la mitad. Fíjate, esta dinámica es una transgresión. De esta dinámica también nos habló Bergelinger. El niño se pone en la mitad y ahí está transgrediendo el orden. ¿Por qué? Porque el niño está en un lugar que no le corresponde. El niño debe estar delante, los padres detrás. ¿Ves? Y a veces cuando este niño ve que sus papás no son lo suficientemente grandes, se da la parentificación, que dice que el niño se convierte en padre de los padres. Y has visto relaciones donde este hijo es el papá de sus papás. Es transgresión, transgresión a todo. O también se convierten en la pareja de mamá o la pareja de papá. Y ahí vienen los hijos de mamá y las hijas de papá, las princesitas de papá.
Y los hijos que para toda la vida serán los Adonis. Tú hablabas de estos hombres que van teniendo hijos por todas partes. ¿Qué están buscando? Son, si ellos van a primero yo, después tú, se van a dar cuenta que en su niñez ellos ocuparon un lugar que no les correspondía. Se desubicaron terriblemente. ¿Por qué? Por amor, que en constelaciones se llama amor ciego. El hijo quiere proteger a los padres y en ese amor ciego y en su fantasía, él quiere cambiar las cosas, quiere sostener, quiere hacer esta magia, esta fantasía, pero esta fantasía se vuelve en contra de él porque no vive su propia vida. ¿La vida de quién vive? De todos, menos la de él. Te das cuenta y no está disponible para la nueva pareja, tampoco está disponible para sus hijos. Y este movimiento que parecería totalmente inocente, es un movimiento que transgrede a todo el sistema. Todo el Ujú. sistema se afecta y todo el sistema se lastima. Yo te contaba el tema de la reconciliación del vínculo para padres que han sido separados, porque es primerito, el primer trabajo que tienen que hacer son ellos, no es que van con el psicólogo, mi hijo es hiperactivo, mi hijo tiene atención dispersa, mi hijo tiene problemas de conducta, por favor arréglele. No, 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 no. En terapia de contención decimos, no, usted venga, usted y su pareja venga para saber qué hay que arreglar en ustedes, porque ustedes se arreglan, crecen como adultos y le dan el permiso a su hijo de ser el niño para que él crezca sano, fuerte y feliz, y ustedes como adultos se hacen cargo de lo suyo, pero ustedes confrontándose emocionalmente, cara a cara, frente a frente, pero desde el amor, ya no desde la violencia, haciéndose responsables. Entonces, sanar, reconciliar para sanar el vínculo de padres que han sido separados para que el niño pueda tener a sus papás en su corazón. Y un niño con papá y mamá en su corazón es un niño que cumple normas, que tiene, por supuesto, porque los adultos, como ya crecieron, pueden poner los principios, las reglas y las normas que son necesarias, porque los niños no necesitan más amigos. Ya tienen muchos amigos afuera. Necesitan un papá y una mamá adultos bien ubicados y con una buena comunicación. Y ahí me haría yo también una publicidad, porque terapia de contención desarrolla con todo esto algo que llama la comunicación inteligente en la familia, que habla de esto, de cómo comunicarnos desde el amor y no desde la ira. Ujú. Y sabes que mientras tú hablabas en este tema, a mí se me venía esta imagen y cómo tomando desde esta visión de estas concepciones de las constelaciones familiares, la terapia de contención y todo eso, realmente vivimos en un mundo de heridos. Todo está transgredido, todo está vuelto, todo es un caos Caotizar. realmente. Sí, todo es un caos realmente. ¿Y qué pasa también justamente? Porque justo como tú dices, hay momentos en los que se les ve a los padres actuando desde ese niño herido, el niño berrinchudo, y es el niño berrinchudo el que le reprende a los hijos, y ahí se genera ese adultocentrismo, ¿no es cierto? Entonces, coarto la expresión de mi hijo, coarto la expresión de mi hija en el sentido de, tú no puedes pensar, tú no puedes decir, el que decide soy yo. Entonces, para mí son palabras tan fuertes porque le estás enseñando a eso, ¿no? Tú no piensas, tú no haces, tú no dices, siempre hay alguien más que es el que me puede dar pensando, el que me puede dar diciendo. Y ahí hablamos de autoestima, Gracias. hablamos de amor propio. Y sin darnos cuenta les quitamos el poder que ellos deberían tener, porque es una relación de niños con niños. Para llevar adelante una relación de pareja necesitamos crecer. Para llevar adelante una relación de padres-hijos necesitamos crecer. Para sanar todo esto necesitamos ser los pequeños ante nuestros padres. Solo ahí ocupamos nuestro lugar. Porque si nosotros queremos ser más grandes que ellos, entonces también transgredimos el orden y el equilibrio del tercer principio de las constelaciones familiares que hablan del tomar, dar, el equilibrio entre el dar y el tomar, El dar y el tomar. Ujú. ¿sí? Que habla de que nosotros tomamos de papá y mamá, como te decía al inicio, la vida, pero asintiendo, que quiere decir yo bajo mi cabeza, que es mi parte mental, mi parte donde muchos arquetipos mentales, muchos paradigmas, muchas creencias me van a quitar la posibilidad de ser esa parte humilde que baja su cabeza y mira su alma, su corazón, su parte interna
donde dice tu papá y tu mamá son los perfectos. Y decir sí a la vida, gracias, tal como me fue dada. Y así, en esta parte que yo aparentemente le llamo malo, me doy cuenta que desarrollé alguna habilidad que no la hubiera tenido si no tenía esta situación. Ujú, Entonces empiezo definitivamente. a crecer cuando pienso y me doy cuenta de que yo soy un ser integral y que hay muchas cosas más, que soy único gracias a todo lo que fue y cómo fue, que yo no puedo excluir ni a un tío delincuente, ni a una mamá ausente, ni a un abuelo alcohólico, ni nada, absolutamente nada, porque todo eso hizo que yo estuviera aquí. Y ellos ya lo vivieron. El tema aquí es que nosotros por estas repeticiones, por estos secretos y por estas cosas, desde la arrogancia, volvemos a repetir historias, en lugar de enfocarnos en el primero yo, que quiero en la vida, vivir de una manera diferente, dar a mis hijos lo que mi mamá y mi papá no pudieron, pero porque su estado de conciencia era diferente al mío. Yo ya puedo ver las cosas de otra manera. Ellos no accedieron a nada de lo que yo estoy accediendo ahora. Y con humildad les digo, sí, gracias, porque ya ustedes me dieron esto para yo poder, desde el amor y el agradecimiento, honrarles a ustedes con mi vida. Sabes que he conversado con muchas personas y hay esta parte de justamente de la aceptación y de la compasión de aceptar lo que es. Pero realmente esto es un proceso y es un proceso doloroso, porque obviamente vives estos procesos de la ira, del resentimiento, del abrir esa herida, ¿no es cierto? Porque para poder curar la herida hay que abrirla, hay que poner un poquito de alcohol, poner parchecitos. Entonces es hacerse cargo de eso. Y después de ese proceso, que es todo un proceso de construcción para poder reconstruir, es que puedes coger y con humildad y desde el adulto y desde ese hombre o esa mujer que se hizo cargo de todas esas cosas, coger y como tú dices, agachar la cabeza y decir, gracias, lo tomo, lo acepto. Pero es un proceso fuerte. Por eso es que yo digo que este proceso de crecimiento personal, de espiritualidad, de lo que sea, es de valientes porque hay que meterse con fuerza. Sí, estos cambios de paradigmas que son importantes porque cuando empiezas a mirar tu interior te das cuenta que tienes creencias que no te sirven, que si en algún momento te ayudaron y fueron buenas para ti, es momento de decir gracias, ya no me sirven, ¿no? Cambiar los paradigmas y darte cuenta, es importante darte cuenta bajo qué polaridad te encuentras, Ujú. porque el miedo es bueno, las emociones son necesarias fisiológicamente, están para protegernos. Y el miedo te avisa que hay peligro, el miedo te dice, cuidado. Pero cuando tú te quedas con ese miedo ya sin sentido, ese miedo no te ayuda, se vuelve un miedo basura y es darse cuenta de que esta emoción te va a quitar fuerza y tienes que trascender hacia el amor, pasar hacia el amor. Y venimos con esto de niños heridos porque nuestro apego fue ambivalente, porque tuvimos un apego indiferente, por lo que sea. Por eso el primero yo me lleva al origen, darme cuenta cómo fue mi apego en el origen que me mantiene en una ambivalencia emocional. Sí cuesta hacer los cambios, sí es un proceso, sí nos va a tomar tiempo, sí, pero yo pienso que en esta época en que las cosas son tan rápidas, o sea, tienes tanta información, eh, el proceso más grande más bien es saber qué queremos Ujú. y tener la claridad de a dónde queremos ir. Y entonces el camino puede tantas filosofías y tantas teorías y tantas maneras que tenemos ahora. El que vaya bien contigo, el Ujú. que te haga sentir mejor, el que te acompañe, Ujú. el que A te ver, fortalezca. entonces nuevamente nos vamos acercando ya y ahora sí al cierre del programa, pero yo quiero hacer una revisión de esto que habíamos conversado, las órdenes del amor. La primera orden, la pertenencia, ¿cierto? Esta necesidad de saber que cada persona tiene su sitio, su espacio, pertenece a un sistema, pertenecemos al colectivo y estamos. Las jerarquías, quién llegó, en qué orden, cómo llegaron, cómo vinieron y respetar esos órdenes, porque por eso están ahí, ¿cierto?
No hemos hablado, como tú bien mencionabas, del tema del dar, el recibir, el tomar y el aceptar. El dar y el tomar sería, ¿no es cierto? Conversanos un poquito al respecto de esto. Bueno, es interesante, mira, porque a nosotros nos han enseñado, como hablaba hace un rato, de paradigmas que dicen, no, es que tienes que dar sin esperar recibir. Mentira, no es verdad. Tienes que dar y tienes que saber que tú necesitas recibir algo a cambio. De lo contrario, a ti te vuelve una persona arrogante que da, y eres tan buena que los demás siempre van a necesitar de ti, ¿verdad? Entonces ahí hay un desequilibrio y es una transgresión. Tenemos que aprender a dar y recibir. Y esto se ve de dos maneras. En la relación de padres, los hijos toman y los padres dan. ¿Qué? La vida. Tú no les puedes devolver la vida a los padres, ¿verdad? Tú tomas la vida y si has tomado la vida con esa humildad que hemos hablado, con esa honestidad, prudencia, compasión, benevolencia, empatía, etcétera, términos que se han perdido y que ahora hay que recuperarlos, entonces tienes la fuerza para girarte. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, hacia la vida, hacia la prosperidad, hacia tus proyectos, hacia tu vida, ¿sí? De lo contrario, ¿cómo caminas en la vida de espaldas? No puedes, porque te quedaste mirando atrás y sigues reclamando y reclama y reclama y reclama y reclama. Y tus papás se siguen sintiendo inútiles, chiquitos, lo que sea, ¿no? No, tú tienes que solo decir gracias y todo lo demás dejas con ellos para que ellos se hagan cargo de lo que tengan que hacerse cargo o no, no sabemos. Y caminas hacia la vida y ese es el equilibrio entre padres e hijos. No es que, ay, mi mamá no puede, yo me voy a convertir en la mamá de mi mamá. Error. Transgresión en el equilibrio. Te quieres convertir y dar más de lo que tienes que dar. Tienes que dar como hija. ¿Qué significa eso? Que tú te tienes que ocupar de tu vida. Por supuesto, siendo, pues no vamos a romper las cosas y las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Con sentido, con amor y con empatía y con respeto. Y la otra viene en el equilibrio de pareja, donde tú tienes que dar y recibir, porque de lo contrario, resulta que te vuelves la mamá de tu esposo o tu papá de tu esposa. ¿Sí me entiendes? Porque hay un desequilibrio, porque la relación de pareja es de iguales y entre iguales las cosas son dar y recibir. Es una danza, como decía Bert Hellinger, donde en la vida avanzas con un movimiento donde tú das, el otro recibe y te devuelve, pero un poquito más. Y entonces tú en ese movimiento de un poquito más tienes la necesidad de devolver lo que recibiste, pero un poquito más. ¿Te das cuenta? Es avanzar a la par, caminar, dando y recibiendo. ¿Qué pasa si una de los dos solo recibe? ¿Quién avanza? El que da. ¿Y qué pasa ahí? Se genera una distancia donde después es muy difícil de llegar a volver a hablarse. Porque cuando vas al lado uno del otro, hasta necesitas solo hablar bajito para que te escuchen. Después tienes que gritar. Ya la distancia es muy grande. Y a veces uno de los dos, del que esté en la posición de haber recibido, eso a veces pasa cuando uno de los dos se sacrifica para que el otro haga algo en bien de su desarrollo personal, pero este no es reconocido, solo recibe y recibe. A veces dicen, bueno, pues ya es, gracias, chao, me voy, y se van. Y se rompe la relación, porque hay esta distancia. ¿Sí te das cuenta? No sé si lo puedes ver. Entonces es importante caminar en lo bueno y en lo malo, porque también hay cosas malas. Entonces no todo el tiempo solamente estás recibiendo y devolviendo cosas buenas. Y sí, no, puede ser que tú también devuelvas cosas malas. Y ahí el equilibrio en la pareja dice, párate, párate. El otro te dio algo malo, párate. Y devuelve, pero un poquito menos, para que el otro se iguale contigo. ¿Me hago entender? Y ahí pueden los dos volver a iniciar en la danza hacia adelante. Y Eso es. hablando del tema energético, como de una u otra manera, dentro de la dinámica de los sistemas y todo, este tema del equilibrio se va dando de una manera imperceptible
para quienes de una u otra manera se están desconectados de estos procesos, ¿no? Pero es eso, o sea, el equilibrio se da de una u otra manera, el equilibrio se da. La energía busca tener esas dinámicas de armonía, de equilibrio y todo lo Sí. demás. Porque En también todo es caso, perdón, porque también es una situación de yo te veo con respeto y con honra. No te veo inválido. No te, ¿cuál es la palabra? No te devalúo. mm, Te miro con honra y con respeto. Y fíjate que Bergelinger tuvo también la sabiduría de hablar del tema de los órdenes de la ayuda, que normalmente transgredimos porque pensamos que los demás no son capaces, no pueden. Y entonces los tratamos de una manera también donde transgredimos el orden y excluimos al ser humano, generamos dolor, porque las transgresiones lo que generan es dolor, tristeza, miedo. Es decir, nos ubican bajo la polaridad del enojo. ujú. Ok. Janet, para ir cerrando ya este tema, porque focha, el tema es larguísimo, pero lastimosamente el tiempo se nos vuela rapidísimo. Te voy a decir 5 palabritas que yo creo que son claves dentro de esta dinámica. Y tú me dices de pronto con una sola palabra igual o con una frase, qué es lo que entenderías con esta visión justamente que estamos hablando ahora, de la terapia de contención y de las constelaciones familiares. Transgresión, Orden, orden, justamente es la siguiente palabra. amor, Equilibrio, igualdad, herida sanación, y amor. felicidad, seguridad y confianza. Ok, ok. Listo. Entonces, no sé con qué mensaje quieres ahora cerrar este Mm, capítulo. yo nada más volvería a repetir la frase de Girina, primero yo, después tú. Ujú, ok, ok. Listo. Bueno, agradeciéndote de sobremanera el tema de estar aquí presente, de haber tomado esta misión de una u otra manera de llegar a este mensaje y dejándoles justamente con este mensaje de todos, absolutamente todos tenemos algo que sanar, una herida que hacerse cargo y sobre todo de volver a nosotros, de volver a nuestra esencia, de recordar quién realmente somos y para eso están realmente todas estas terapias y es un momento. Yo creo que ya la humanidad del planeta requiere que cada uno de nosotros nos pongamos en estos zapatos de decir, esta soy yo, este es mi contingente y para esto vine y aquí estoy. Y tomo este amor infinito que nos ha sido dado a través de justamente el estar aquí, de haber tomado la vida, porque es eso. Cada uno de nosotros vino con una misión y lo importante de ahora es hacerlo, ¿no? Aunque sea sonreír, porque muchas veces cuando se habla de misión, se piensa que es hacer grandes cosas, acontecimientos magníficos, y no, solamente el pararte en tus zapatos y decir, esta soy yo, puede ser ya la misión para todos. Eso sería todo por ahora, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el, nos estamos viendo el próximo día sábado, y, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, Katy, quería decirte, este, la misión no es afuera, es adentro, ¿no? Exacto. Y es primero yo, después tú. Y si yo cambio, mi mundo cambia. Y si mi mundo cambia, pues hay muchas cosas grandes que dar. Y ahí me gustaría, si me permites, darle el número de mi teléfono. Por No sé supuesto, por si supuesto. es posible, 0998142797. Me encuentran en el correo como contenciónyabrazo@gmail.com. Y gracias, Katy. Gracias, Sí, hermosa, gracias. sí, así es. Muchísimas gracias a ti y bueno, gracias a todos por habernos entregado este pedacito de tiempo y haber compartido estos momentos. Será hasta el próximo día sábado. Muchas gracias. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.